Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro programa El Abismo de Helm. Bueno, como siempre, daros la bienvenida a todos y también a Dani, que como siempre me acompaña. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, bueno, en este ya quinto programa, pues os traemos de nuevo el tema de lo que ha sucedido un poquito en Estados Unidos, de cómo se ha cerrado o se ha capitulado, nunca mejor dicho, la resolución de las elecciones del 4 de noviembre. El pasado 6 de enero, pues en el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos tenía que ratificar los votos electorales de las elecciones del 4 de noviembre y se sucedieron unos acontecimientos inesperados a los que muchos han calificado como un asalto, un golpe o incluso un intento de golpe de Estado. Y bueno, entonces venimos a hablar en esta ocasión un poquito de esto para intentar explicarlo y dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades a todas las dudas que hayan podido surgir. Entonces, bueno, pues para empezar, me gustaría, Dani, que nos digas un poco de contexto a todo lo que ha sucedido y nos explicaras un poquito mejor qué es lo que pasó exactamente el 6 de enero. Sí, bueno, el contexto viene siendo el de los acontecimientos posteriores a la celebración de las elecciones, donde los resultados oficiales daban a Biden como al candidato demócrata como ganador y la candidatura de Trump protestó alegando o elevando acusaciones de fraude. Y luego presentaron algunas demandas y acusaciones tanto de fraude como de irregularidades electorales o como de inconstitucionalidad, y después lleva varias semanas movilizando también a su electorado y haciendo reuniones públicas donde explicaban las pruebas que tenían o las irregularidades que habían detectado. Pues se llegó a la situación del 6 de enero donde se tenían que ratificar los votos que habían enviado los distintos estados para la elección del presidente de los Estados Unidos, y en el exterior había una gran manifestación convocada por la campaña de Trump para intentar presionar a tanto a los representantes republicanos para que elevasen protestas ante la ratificación de los votos, como para también intentar que el vicepresidente Mike Pence pues se negase a ratificar esos votos debido a las irregularidades sucedidas. La cuestión, las probabilidades que tenía Trump de que sucedieran eran bajas, pero aún así era una posibilidad pequeña, pero existía. Sin embargo, esas posibilidades se esfumaron completamente cuando un grupo de manifestantes entró en el Capitolio y se sucedieron allí unos altercados que se saldaron con la muerte de 4 manifestantes. Además, los representantes tuvieron que salir del Congreso durante varias horas y luego la policía entró y desalojó a estos manifestantes, pero inmediatamente, 3 horas, más o menos unas horas después de que sucedieran estos altercados, se reinició otra vez el proceso de ratificación, y esta vez las cosas fueron muy rápidas y se ratificó rápidamente a la presidencia de Biden, que ahora ya es oficialmente, ahora sí, el presidente electo. E incluso Donald Trump el día siguiente reconoció que iba a intentar hacer una transición ordenada de poder, reconociendo de esta forma que da por terminada más o menos la batalla por conseguir la presidencia. Sí, bueno, porque después de todo lo que estás contando tú, cuando llegó el 6 de enero había convocado una manifestación que sí había sido convocada por Trump a las puertas del Capitolio para, hacer presión o pedir, ¿no?, que se hiciera justicia, que se tuvieran en cuenta pues las pruebas que había acerca del fraude y que se pudieran objetar los votos. Y bueno, había también muchos
senadores y representantes de la Casa de Representantes que habían dicho públicamente que iban a objetar los votos de determinados estados. Entonces, bueno, esa manifestación era una manifestación convocada de manera pacífica para apoyar esa causa, ¿no? Pero llegada la fecha, un grupo de esas personas accedieron al Capitolio. Unos dicen que, bueno, que por la fuerza y de manera violenta. Pasaremos algunos clips para que cada uno juzgue por sí mismo y opine lo que considere oportuno, pero sí es cierto que entraron en el Capitolio, tuvieron que parar la votación, hubo unos altercados, como dices tú, hubo disparos, murieron 4 personas. Cuando esto se estaba dando, Trump, en el primer momento en el que se entera de que está habiendo cierta violencia o cierto grado de actos ilegales e ilícitos, pues llama a la paz, ¿no? Escribe un Twitter pidiéndole a la gente que se tranquilice y que por favor que obedezca a las fuerzas del orden, que respete a la policía y demás y demás. Pero la cosa sigue y él hace un vídeo en el que también de nuevo pide a la gente que, aunque le dice que los entiende, pero que por favor que se disuelvan y que se vayan a sus casas de forma ordenada y pacífica, ¿no? Que paren. Y resulta que las más importantes plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube censuran este vídeo. No solo censuran este vídeo, sino que a las horas censuran también la cuenta del presidente durante 12 horas para, bueno, ayer mismo acabársela cerrando definitivamente a él y a muchas otras personas. Gente que apoya a Trump, cuentas de derechas, conservadores y demás. Esto en base a que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, el relato que compartían a su público era que Trump había incitado la violencia y las revueltas, ¿no? Que era el motivador principal de lo que estaba sucediendo y muchos incluso lo tildaron de eso, de un intento de golpe de Estado por parte de Trump y de los seguidores de Trump. Y en base a esto, pues justificaban la censura que se ha empezado a llevar a cabo en estos días. Y yo entonces te pregunto, Dani, ¿ha sido de verdad un intento de golpe de Estado? ¿Se puede calificar al asalto al Capitolio el día 6 de enero como un intento de golpe de Estado? No se puede. Si fuese el golpe de Estado, es el golpe de Estado más torpe y lamentable de la historia. Y en cuanto ves que el golpe de Estado supuestamente está liderado por un fulano con un sombrero de bisonte, pues ves que no es una cosa muy, muy seria. La diferencia es, la cuestión principal es, no se puede calificar en absoluto como un golpe de Estado, puesto que no hay ningún tipo de liderazgo ni de organización, no hay un plan dirigido. Se puede comprobar perfectamente cómo los manifestantes que entraron en el Capitolio empiezan a caminar de una forma más o menos sin rumbo fijo, como si estuviesen sorprendidos también de que les dejasen entrar, y luego empiezan a hacer cosas como poner a entrar en los despachos o hacerse fotos y selfies, pero en ningún momento se ve ningún tipo de organización o liderazgo con el objetivo de alcanzar el poder de una forma violenta. Entre otras cosas, tampoco tenían armas. Los únicos que recibieron o que sufrieron consecuencias violentas, por ejemplo, muertes, fueron los propios manifestantes que entraron. Y además, si hubiese sido un golpe no solo un intento de golpe de Estado, sino más un intento de golpe de Estado incitado por Trump, ¿cuál es el sentido de que Trump inmediatamente al día siguiente rechace o se declare perdedor? Eso fue a quien más le hizo daño fue a él, al propio Trump. O sea que es imposible, es una insensatez decir que él estuvo incitando a que hubiese un golpe de Estado. Eso encaja con la narrativa que lleva diciendo los medios de comunicación el Partido Demócrata y la izquierda en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, de que Trump preparaba una especie de golpe de Estado, que quería mantenerse como autócrata en el poder.
pero no tiene relación alguna con lo acontecido, precisamente porque Trump es el principal perjudicado. Las pocas posibilidades, que ya eran pequeñas, la probabilidad que tenía de conseguir algún tipo de victoria mediante este proceso de victoria contingente, se esfumaron inmediatamente cuando ocurrió esto. Y le dio material a todos los enemigos políticos de Trump, precisamente para establecer la narrativa de que era un golpe de Estado. Y él inmediatamente, al día siguiente, ya se declaró, no se declaró oficialmente perdedor, pero él declaró que iba a proceder a un proceso de transición. O sea que sería una cosa muy extraña que haces inmediatamente incitas un golpe de Estado para a las pocas horas declarar, sin haber hecho absolutamente nada, y con aquellos grupos de individuos desorganizados y sin armas. No tiene sentido declararlo como un golpe de Estado. Es una exageración enorme lo que hicieron los medios de comunicación en todos los sitios. En España, por ejemplo, es una auténtica vergüenza lo que están diciendo la mayor parte de los comentaristas, porque lo establecen precisamente como si fuese así un intento militar de alcanzar el poder, y cualquiera que lo analice de una forma mínimamente seria y objetiva, por mucho que le caiga mal Trump, por mucho que esté en desacuerdo con él, no puede llegar a esa conclusión de una forma seria. Lo que se puede decir es que fue un acontecimiento, una revuelta provocada por muchos manifestantes y por el enfado que tenían, y que fue una estupidez. Para los seguidores de Trump, desde mi punto de vista, fue una auténtica estupidez, porque los principales perjudicados fueron ellos. Perdieron la legitimidad, cualquier tipo de legitimidad, perdieron cualquier capacidad de aparecer como justificados frente a la opinión pública, y le dieron todas las excusas a sus rivales para plantearlos como una serie, como un peligro para la democracia. Pero a pesar de que fuese un error, y se puede incluso decir que Trump tiene parte, desde mi punto de vista, puedes decir, es justificable decir que tiene responsabilidad en lo que hizo, en el sentido de que promovió la manifestación de ese día, y durante muchas semanas estuvo poniendo en duda y en cuestión los resultados electorales. Que estas dudas o estas cuestiones, sí existen elementos objetivos para decir que hay cosas sospechosas en los resultados electorales y en las normas que se establecieron para las elecciones, pero a pesar de esos elementos objetivos, también se puede decir que Trump es verdad que estuvo manifestando durante mucho tiempo y haciendo determinados actos que ponían en cuestión la legitimidad de los resultados electorales. Y en el 6 de enero se organizó esta manifestación, y por lo tanto hay que tener en cuenta la posibilidad de que lo que finalmente ocurrió pudiese haber ocurrido. Y en ese sentido, dado que eso es una posibilidad, Trump tenía que ser consciente de que eso podía pasar y que le podía resultar perjudicial a él. En ese sentido, se le puede adjudicar cierta responsabilidad. Lo que no se puede adjudicar es toda esta dinámica de los medios de comunicación españoles, por ejemplo, salieron todos estableciendo, hablando como que si fuera uno de los momentos más atroces para la democracia, y no lo es. Además, la diferencia claramente se ve durante meses y meses y meses, durante más de 100 días en Estados Unidos hubo motines violentos con incendios, ataques a policías, muertos, los negocios asaltados con violencia, y parece ser que eso no era tan importante. Los medios de comunicación españoles, por ejemplo, no les daban mucha importancia, los medios de comunicación internacionales tampoco les dieron tanta importancia. En Estados Unidos, muchos de ellos los justificaban en el sentido de que era una manifestación de protesta realizada por manifestantes, muchas veces los denominaban manifestantes pacíficos, y siempre encontraban cualquier tipo de justificación para decir que sus acontecimientos, sus actos tenían algún tipo de relación, de justificación en la lucha contra el racismo institucional de Estados Unidos.
o en la lucha por la justicia racial y justicia social en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, estaban las propuestas de eliminarle los fondos a la policía, de Fund de Police, que se decía. Sin embargo, cuando se producen estos acontecimientos en el Capitolio, inmediatamente se cambia el debate. Y ahora parece que es algo horrible lo que ocurrió, la policía es necesaria y magnífica y hay que defender la ley y el orden. Esto, evidentemente, declara una clara hipocresía hay un doble estándar al juzgar las acciones de los partidarios de unos y otros conjuntos de ideas o conjuntos de políticos. También quiere decir la diferencia, por ejemplo, Donald Trump y Kyle McEnany y la secretaria de prensa, por ejemplo, salieron al día siguiente de los acontecimientos en el Capitolio y declararon que ellos creían que eran acontecimientos que no se podían justificar y que los responsables debían ser juzgados, puesto que habían vulnerado la ley y el orden. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es el simbolismo que tiene lo del Capitolio y es algo significativo. Que quemes negocios privados o que incendies las calles no tiene tanta importancia como que de repente intentes entrar en el centro de lo que se considera la democracia estadounidense. Y muchos de los comentaristas hablaban en este sentido como sagrado del Capitolio. Y eso es porque ahora precisamente la democracia y los estados se convirtieron en una especie de referente sagrado y religioso. Y cuando tú entonces entras ahí, entonces sí que se convierte en algo terrible, que no quiere decir que esté justificado lo que ocurrió en ese momento. Pero la diferencia básicamente es esa, que como se ve precisamente el Capitolio, además, como tiene la referencia esa de la colina capitolina de Roma y la construcción, que es así una construcción muy, también como si fuera destinada a producir adoración o sorpresa o espanto. Y las reacciones son reacciones de tipo, como si fuera casi de tipo religioso. Y es algo que a mí me parece preocupante porque, entre otras cosas, durante muchos meses se cerraron iglesias y sinagogas en Estados Unidos, de tal manera que la gente no podía acudir allí a realizar determinadas ceremonias, porque eso no se considera sagrado, o se considera que es posible modificarlo. Sin embargo, no puedes entrar, si se hace lo mismo en el Capitolio, si se intenta hacer algo que signifique ese tipo de actuación contra el Capitolio, pues entonces se considera que eso sí que es sagrado y que no se puede tocar. Luego, por otro lado, se quemaron negocios privados y se quemaron las calles y se saltaron. No se considera tan grave como que se haga en este sitio donde se reúnen los representantes políticos. Y durante meses también se establecieron medidas características de estado de alarma, lo que plantea la suspensión normal de las normas tradicionales en el sistema democrático, y que hay un autor como Agamben, por ejemplo, siguiendo a Carl Smith, declara que es la característica de los sistemas democráticos y de todos los estados, que es la posibilidad de establecer el estado de excepción y que impone determinadas medidas que se supone que no tendría justificación de no ser por la catástrofe o por el peligro extraordinario de la pandemia. Y sin embargo eso no se considera tan preocupante para las libertades o tan amenazador para los ciudadanos como que este grupo de individuos desorganizados y que fueron expulsados sin ningún tipo de dificultad y que eran más bien peculiares, pues por mucho que hayan hecho algo que no tiene justificación, no es la amenaza con la que intentan plantear. Y eso es, de mi modo de ver, algo que está demostrando que hay cosas muy mal planteadas o muy preocupantes en la forma de explicar la realidad que tienen tanto muchos comentaristas en todos los países como los medios de comunicación o como muchos políticos. Sin duda. Bueno, y hablando de los comentaristas y de los medios de comunicación, también es curioso cómo comentaban y lo que decían acerca de cómo
culpaban a Trump de haber roto las reglas del juego que permitían la democracia, ¿no? De alguna manera. Y a mí me parece muy gracioso porque, bueno, creo que desde luego si alguien rompió las reglas del juego en primera instancia no fue Trump, sino que habría que achacárselo a los demócratas y que por otra parte, bueno, en este caso ni siquiera habría sido Trump, ya que como tú bien decías, a él no le puede perjudicar más esa situación, no le pudo perjudicar más la decisión de sus manifestantes de entrar en el Capitolio y desde luego, si fuera una decisión suya hubiera sido totalmente descartada esa, seguro, ya que perdía todas las opciones enseguida, según pasó, porque el relato que iba a suceder estaba claro y al día siguiente ya se vio que de una forma u otra tuvo que retirarse. Entonces, no sé, Dani, háblame un poquito de esto, también de cómo trataron el tema de las reglas del juego, incluso como muchos liberales o libertarios acusaban a Trump de que lo peor que había hecho, ¿no?, en todo este proceso, lo peor de lo que había conseguido es deslegitimar estas instituciones democráticas o estas reglas del juego que permiten la democracia. Bueno, primero habría que creer que los estados tienen legitimidad o incluso los estados democráticos tienen legitimidad. Es decir, yo dudo de eso, pero eso sería una cuestión sobre filosofía política o teoría política, en la que ahora que es uno de los temas que yo investigo, pero es una cuestión en la que ahora no se corresponde con el tema del que vamos a hablar. Pero incluso para aquellos que crean que la democracia es un sistema estupendo y que es un sistema legítimo, esto es otra demostración del doble rasero que existe al analizar los distintos tipos de comportamientos políticos, porque si hubo alguien responsable directamente de la deslegitimación del sistema democrático en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Desde el 2016, en el mismo momento en el que Trump gana las elecciones, desde Hillary, la candidata perdedora, Hillary Clinton, al resto del Partido Demócrata, estuvieron todos ellos durante años y años y años machacando con la idea de que Trump era un presidente ilegítimo, que había accedido al poder a través de medios sospechosos, a través de la ayuda de la injerencia internacional de Rusia en las elecciones. Le hablaron de hacer un procedimiento de destitución, un procedimiento de impeachment en los primeros días de la presidencia de Trump. Acabaron realizando un procedimiento de impeachment en el último año con absolutamente sin ninguna prueba de las acusaciones que decían de injerencia de Rusia en las elecciones, con pruebas de que esas acusaciones habían sido planeadas de forma deliberada por Hillary Clinton para deslegitimar a Trump, y durante años y años estuvieron diciendo también, intentando deslegitimarlo, diciendo que era un candidato, vamos, básicamente que era Satanás, que era racista, supremacista blanco, que todo tipo de comentarios. Es decir, no tuvieron el más mínimo respeto por la institución de la presidencia y por la persona que la ocupaba. Pero ahora, inmediatamente, o sea, ahora en los momentos actuales se dice que es Trump el responsable de la deslegitimación. No se puede estar, por un lado, diciendo, deslegitimando las instituciones cuando se producen cosas que no te gustan, y por el otro lado decir que es el candidato que no te gusta el que produce esa deslegitimación. Si vamos a aplicar las reglas o tipo de comportamiento, si vamos a criticarlo, lo criticaremos en ambos lados. Es cierto que también se puede decir al revés, que si Trump por un lado está deslegitimando los resultados electorales en un sentido o deslegitimando la actuación de algunos representantes, es normal que luego se le deslegitime a él. Pero una de las características que tenía Trump es que Trump llegó a la presidencia precisamente gracias a su acusación de que el sistema político americano, a través de lo que se llama el Deep State, estas instituciones burocráticas y estas agencias con intereses creados, estaban actuando de una forma que no se correspondía con los intereses de una gran parte de la población americana. Entonces, no es el mismo caso en el que estamos hablando, precisamente como es un líder populista y estableció una retórica en la que se estableció una diferencia entre lo que las élites políticas hacían y lo que la gran parte de la población americana demandaba, pues él pudo acceder al poder
en el 2016. Por lo tanto, la diferencia es importante, a pesar de que, además, si estamos hablando de esto, de lo de las reglas o las metareglas, como dicen algunos, no tenemos en cuenta cómo durante los últimos 8 meses estuvimos asistiendo a un incremento y una vulneración y vigilancia de la población mundial con la excusa de la pandemia, que tú puedes decir, uno puede decir que tiene justificación en términos prácticos. Podría decirlo, evidentemente yo no estoy de acuerdo, pero podría decirlo, se puede discutir, se puede hablar sobre ese tipo de cosas, pero lo que no se puede considerar es que el incremento de, primero, reducción de libertades, incremento de la vigilancia, incremento de las medidas excepcionales, como por ejemplo las cuarentenas, el hecho de que impides a muchísima gente desarrollar o trabajar o mantener su forma de vida, y luego la enorme expansión de la oferta monetaria para financiar programas de gasto para hacer frente precisamente a las consecuencias económicas terribles que tienen esas medidas. Todo eso es infinitamente más grave que lo que aquel grupo de fulanos desorganizados haya entrado de esa forma, o que el proceso de deslegitimación de esas normas en las que está hablando, del que se está hablando. De hecho, para mí, una de las cosas importantes, una de las cosas positivas que se produce con la presidencia de Trump es que, por lo menos en Estados Unidos, una gran parte de la población precisamente ya desconfía en gran medida de que el sistema político estadounidense sea un sistema que esté pensado para beneficiarlos. Y eso va a provocar tensiones que pueden llevar en última instancia a procesos de secesión dentro de Estados Unidos que me parecerían que serían muy positivos. Efectivamente. Pero bueno, además de las reacciones a las que hablábamos de los medios de comunicación, de los políticos y tal, también está el tema ¿no? de la censura esta rápida que comentaba yo también antes por encima. Y es que yo creo que esto está muy relacionado con la que seguía mi última pregunta acerca de este tema, que es cuáles van a ser las consecuencias, o están siendo las consecuencias de lo que ha sucedido en el Capitolio y de las reacciones y de las dos posturas claramente distintas y encontradas que se están sucediendo ya no solo en Estados Unidos, sino a lo largo y ancho del mundo. Pues las consecuencias son a corto plazo, evidentemente. Trump está fuera de la presidencia y ahora hay que ver cuáles serán las consecuencias para él. Seguramente intentarán meterlo en la cárcel, o seguramente intentarán también actuar contra otros miembros de su familia, y están intentando, desde luego, eliminar el movimiento populista. Entre ellos, muchos de los principales interesados en conseguir esto son los propios representantes del Partido Republicano, que querían volver al negocio business as usual, como se diría en inglés, a la forma tradicional de hacer política, y que no están muy contentos con este rollo populista. Y las posibilidades que tienen en este sentido a corto plazo, por ejemplo, son, o bien, primero, hay que tener en cuenta que las condiciones que permitieron la llegada de Trump al poder no van a desaparecer. Muchos de los comentaristas también actúan de una forma completamente miope al pensar que porque Trump desaparezca de la presidencia, que vamos a volver a una situación como la previa, porque todos los problemas que existían antes siguen existiendo, no solo siguen existiendo, sino que en gran medida se exacerbaron. Los medios de comunicación, el Partido Demócrata y las élites políticas desprecian de forma abrumadora a una gran parte de la población norteamericana, millones y millones de personas. Y muchas de esas personas consideran que sus intereses no están siendo atendidos y sus ideas y sus opiniones no están siendo atendidas. Eso no va a desaparecer. Además, el hecho de que las quejas sobre las irregularidades del proceso electoral en los tribunales no se hayan resuelto apelando nunca, o la mayor parte de los casos, a la sustancia de las acusaciones, sino que se resolvieron por cuestiones procedimentales, es decir, como por ejemplo en el caso de la demanda de Texas y otros estados, porque se supone que los estados no tienen standing, se dice que no
que no podían presentar esa demanda puesto que estaban apelando a cosas internas de otros estados, pero sin entrar en el tema profundo sobre si ha habido o no violaciones de la Constitución en la elaboración de las normas que se utilizaron para los resultados electorales, o el hecho de que otras medidas, como por ejemplo la presentada por algunos representantes en Pensilvania, también se eliminaron por cuestiones procedimentales, como por ejemplo por decir que deberían haberlo presentado antes de las elecciones esa demanda, no después de las elecciones, pero sin entrar la sustancia del asunto. Eso hace también como que parezca que la cuestión está siendo tratada de una forma injusta. Además, tenemos los problemas económicos de gran parte de la población o los problemas relacionados, problemas culturales y la diferencia enorme entre dos grandes tipos de, como si hubiera dos sociedades como mínimo en Estados Unidos, entre las costas y el interior y las zonas rurales. Todas esas cuestiones no van a desaparecer porque Trump deja de estar en la presidencia. Entonces, aquellos que piensan que esto se va a volver a una situación normal, sobre todo las élites políticas, pues se equivocan gravemente. Entonces, en términos políticos, a corto plazo puede ocurrir, primero, que los representantes o el movimiento de base populista, liderado o no por Trump, pueda intentar, en primer lugar, en las primarias republicanas, eliminar a todos aquellos republicanos que son más bien parte del establishment y que ahora estaban intentando encontrar cualquier excusa para salirse lo más rápidamente posible de la situación en la que se habían encontrado. Si consiguen hacer eso, entonces el Partido Republicano se parecería mucho más a lo que los seguidores de Trump prefieren y tendrían una cierta posibilidad de volver a ganar las elecciones y podría conseguir el control del Congreso en las elecciones del 2022. O bien, si no son capaces de hacer eso, pueden intentar montar un tercer partido, que sería también una opción que ahora tiene muchísimas más probabilidades de la que tendría en épocas precedentes. Eso por un lado lo que se refiere a corto plazo. Luego, a medio plazo, yo creo que Estados Unidos culturalmente está tan dividido, tan polarizado y tan roto, y hay una diferencia tan enorme entre las mentalidades, las demandas y las ideas de la población, exageradas además por los medios de comunicación y por los medios, por las redes sociales, que yo no le veo solución a esa división. La única solución que veo es que se van a incrementar los procesos de secesión, que parecían una cosa inconcebible hace poco tiempo y que cada vez van a dejar de parecerlo. Y probablemente a medio plazo se acabe produciendo algo importantes movimientos secesionistas en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, a largo plazo, o sea, a medio plazo también vamos a tener las intenciones de las élites de volver a aplicar esa agenda globalista, que no globalizadora, a través de las medidas que, por ejemplo, ya analizamos en otro programa, el del Gran Reinicio, y que ahora tienen como un representante en Estados Unidos pues a Biden y al Partido Demócrata, apoyado por grandes corporaciones que tienen privilegios, como por ejemplo las de Big Tech. Y esto también es algo que se están comprobando estos días con los intentos de compañías como Facebook o de Twitter por intentar acallar las voces de muchos de los partidarios conservadores o de partidarios de Trump, y también de lo que comentaste al principio de la aplicación esta de Parler. Ahora bien, yo aquí en este tema creo que es mucho mejor para aquellos que están en desacuerdo con este tipo de cuestiones que busquen alternativas. Es decir, no hay que quejarse tanto sobre lo que realiza Twitter o Facebook porque es darle mucha importancia, y lo bueno de la situación actual es que se puede proceder, igual que al contrario de que los procesos de secesión, que son más difíciles de realizar porque, entre otras cosas, tienes el aparato del poder o la violencia estatal que impide determinados procesos de
de secesión, es fácil irse de Twitter y buscar alternativas. Entonces, mucho mejor que andar quejándose es irse. Sí, a ver, yo entiendo ciertas críticas, yo entiendo que no son empresas, porque, bueno, es lo de siempre, hay la pelea, ¿no? Están muchos liberales libertarios también diciendo que no pueden entender las críticas a empresas capitalistas que ponen sus normas y sus reglas y son libres de hacerlo, efectivamente, pero es cierto que no son empresas puramente capitalistas, son empresas totalmente corporativistas, son las principales financiadoras del Partido Demócrata, para empezar, y segundo, que sus reglas no están claras, porque si tienes unas reglas de cierto contenido y que restrinjas o censures, y censuras ahora al aún presidente de Estados Unidos porque, según algunos medios, ha intentado dar un golpe de Estado, supongo que censurar a los dictadores reconocidos y sabidos que tienes en tus redes sociales también sería lo más coherente. Volvemos a las mismas reglas del juego para todos, porque ahí es donde se les ve mucho el plumero, al menos eso es lo que yo pienso. Ahora yo estoy completamente contigo, lo único que hay que hacer es coger las maletas e irse. ¿Que cuesta un poco? Pues probablemente porque estamos muy hechos y muy cómodos en las redes sociales tradicionales y en las más grandes. Pero es lo que hay que hacer, es la mejor forma de reivindicarse, coger y largarse, sin duda. Y es también la forma de hacerles perder a ellos, porque ellos no son el Estado, como tú bien decías, y no tienen la fuerza para obligarte a quedarte ni tampoco para darles tu dinero, en este caso en vez de tu dinero es tu información, tus datos u otras cosas. Entonces en el momento en el que te vas, la influencia que tienen ellos sobre ti es ninguna y es la que tienen que tener, ¿no? Efectivamente, y es un punto de vista mentalmente equivocado el de darle como si tuviesen tanta importancia, sobre todo, no en el sentido, porque es verdad eso que dices tú, que tienen un montón de contacto con los estados, con los políticos, con el establishment y tienen privilegios y pueden apelar a eso, pero en lo que se refiere exclusivamente al uso de esas plataformas, es muy fácil dejar de que tengan tanta influencia, es dejar de utilizar sus servicios. Simplemente eso, es dejar de utilizar sus servicios. Nadie te obliga a utilizar sus servicios y tienes otras opciones. Es posible también que utilicen el aparato del Estado para impedir que aparezcan ese tipo de opciones, pero eso es otra cosa diferente. Es decir, si tú ahora, bien, precisamente ahora, aplicaciones como Parler están creciendo muchísimo, pues bueno, pues es una opción, puedes buscar muchas otras. Y si haces eso, la influencia que tienen estas compañías pues se va a ver tremendamente reducida y yo creo que es lo que hay que hacer. Además que es mucho más factible, mucho más interesante, mucho más, y probablemente yo creo que es lo que va a ocurrir a medio plazo, y ni siquiera a medio plazo, yo lo veo también que va a pasar a corto plazo, que va a aparecer, se va a fragmentar el mercado de las redes sociales, de este tipo de productos. Que van a aparecer o se van a utilizar muchas más compañías, esas compañías van a tener una segmentación más profunda del mercado, o se va a utilizar mucho lo de los nichos, y eso va a permitir que puedan aparecer diversas alternativas. Y creo que eso es lo que hay que intentar ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos que están utilizando cosas como Locals, que es una compañía creo que fundada por Dave Rubin y apoyada por otros también, pues, pensadores, influencers, no sé cómo se debe llamarles, comentaristas políticos más bien que tienden a un cierto conservadurismo, cierto, porque Dave Rubin tampoco es que sea lo que se diga ni muy duro ni muy... Pero bueno, compañías como esa, como Locals o como en lugar de... y otro tipo de alternativas. Y eso creo que es lo que hay que pensar para el futuro en este tipo de cuestiones. Bueno, pues habrá que esperar, como siempre, y una vez más a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero sí, desde luego no pinta que las aguas vayan a volver al mismo cauce simplemente porque hayan conseguido que finalmente Trump no sea reelegido presidente. Han ganado esta vez, no significa que la victoria sea permanente o que simplemente hayan conquistado todo el campo y que los problemas, como tú dices, hayan desaparecido. Pero bueno, veremos lo que pasa y seguro que si pasa algo interesante estaremos de vuelta para intentar explicarlo desde nuestro punto de vista.
Y nada, muchas gracias a todos una vez más por seguir el programa. Si os ha gustado, pues podéis compartir, dejarnos vuestros comentarios y también ideas vuestras acerca de programas o temas que queréis que toquemos. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao.